el Ministerio de Hacienda elevará del 0,3 al 0,7% del PIB autonómico el límite del déficit para todas las comunidades. En Aragón, esta flexibilización permitirá a la DGA un desfase entre gastos e ingresos de 245 millones de euros durante este ejercicio. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos del pago de la extra a los empleados del Gobierno de Aragón. Fernando Jimeno, consejero de Hacienda, ha reconocido que está difícil que el 25% de la paga adeudada llegue este mes. Para analizar estos temas ya nos acompañan esta noche Lorian Jiménez de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Jesús García Usón de buenas noches. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAD. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando del nuevo límite del déficit aprobado inicialmente para 2016. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, da un soplo de aire a las regiones y autoriza, en este caso Aragón, a tener 245 millones de desfase. Fernando Jimeno ya ha dicho que es una buena noticia, pero insuficiente. ¿Cómo la valoraréis vosotros, Lorian? Bueno, la primera cuestión es qué quiere decir poder aumentar el techo de déficit, el techo de gasto. Esto quiere decir básicamente que mientras que al Estado central, que lleva a cabo en torno al 40% del gasto, se queda con el 90% del gasto extra que se puede hacer, a las comunidades autónomas apenas nos dejan el 10%. Es decir, en relación a las responsabilidades que tiene cada uno de los organismos de las administraciones, las comunidades autónomas estamos mucho más atadas de pies y manos, por no hablar de los ayuntamientos que tienen un 0% de margen de déficit, que cualquier otra administración. El problema que tenemos es que mientras que nos correspondería un 1,2 con las nuevas cifras de déficit, en la práctica nos están dejando el 0,7 y en la práctica esto quiere decir que los servicios públicos y que los derechos sociales se resienten. Vamos a ver en los próximos meses cómo tanto educación como sanidad como servicios sociales se verán mes tras mes condicionados a que el ministerio no retenga, que es lo que ya ha dicho que va a hacer, no retenga parte del dinero que tiene que llegar a Aragón. En cualquier caso estamos, y esta es para mí la conclusión más evidente, estamos ante las consecuencias del modelo de austeridad que consagró la reforma del artículo 135. Primero se paga la deuda y después se pagan los derechos sociales y los servicios públicos. Y en este momento lo que hace falta es que el consejero Jimeno y que el gobierno de Aragón diga muy claro que este modelo es inviable y que un gobierno en funciones no puede tomar decisiones de tanto calado, que hace falta grandes pactos y no lo que diga el señor Montoro, que trata a Aragón como trata la señora Merkel a España. Jesús. Pues continuando un poco con el hilo de lo que comentaba Lorien, aquí
para establecer en qué tenemos que gastar el dinero, qué políticas podemos desarrollar. Y ahora mismo el grifo está cerrado para una política austericida. Como decía, a raíz de la modificación del artículo 135 de la Constitución, es prioritario pagar la deuda por encima de pagar medicamentos, pagar funcionarios, pagar servicios sociales, y como consecuencia de todo esto nos estamos viendo enfrentados en si le damos dinero o no le damos dinero a las comarcas para que asuman los servicios sociales, si pagamos la paga extra o no pagamos la paga extra a los funcionarios, y te dicen, no, es que no te puedes acoger este límite de crédito porque para pagar a los proveedores, por lo tanto tus proveedores no van a cobrar porque tú no estás cumpliendo con esta serie de medidas. Los proveedores te demandan, tú pagas tarde, estás incumpliendo, estamos entrando en un círculo otra vez, tú no cumples, pero yo no te doy para que cumples tú no. Y el techo de gasto no solo para los ayuntamientos, o sea, no solo para la comunidad autónoma, y como decía Lorien, para los ayuntamientos también nos estamos viendo afectados por estos límites que impiden a las administraciones que pueden actuar y hacer políticas, ¿por qué no también con ese mecanismo que tenemos en la deuda? Por otra parte, no se permite o no se está actuando de otra manera, que el techo de gasto te impide, que está también actuando en las políticas de ingresos. Y ahí es donde ni las comunidades autónomas ni el propio ministerio o la administración general del Estado está actuando, y nosotros entendemos que deberíamos de poder actuar a futuro. Evidentemente esto es una cosa que está aquí. ¿Es bueno? ¿Por qué? Sí, es bueno. Es bueno que abran la mano. Pero ¿qué es lo que ha hecho Montoro? Decir primero, no, de ninguna manera, lo cierro al 100%, y ahora te abre un poquitín y dices, mira qué bueno es Montoro. No, es que te ha abierto un poquitín, es que debería de abrir mucho más. ¿Para qué? Para poder hacer políticas, para que la administración pueda prestar los servicios que tienen encomendados. Rosa. Bueno, vamos a empezar por el principio. Primero, ¿qué es el déficit? Para que nos entienda bien la audiencia. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos en el presupuesto. Entonces, ¿qué nos pasa en Aragón? En Aragón nos pasa que tenemos un problema de déficit estructural en nuestros presupuestos, gobierne quien gobierne. Y esto es lo primero que creo que hay que poner sobre la mesa. Nosotros hemos gobernado con el PSOE en unas etapas, en otras etapas con el Partido Popular, y este déficit presupuestario siempre se ha puesto encima de la mesa. Aragón, por su problema de dispersión, de envejecimiento, de escasa población, tiene un coste de los servicios bastante mayor que otras comunidades autónomas superpobladas, Madrid, Valencia. En definitiva,
definitiva, lo primero que hay que corregir es la financiación autonómica, porque tenemos un déficit presupuestario que oscila en función de los ingresos pues de 200 a 400 millones de euros. Por lo tanto, primer punto de déficit estructural que solo se puede corregir con una reforma de la financiación autónoma, y esa ha sido siempre una de nuestras prioridades y seguirá siéndolo en la próxima legislatura. Segunda cuestión, esta situación en los presupuestos se agrava o bien porque caen los ingresos, como por ejemplo en épocas de crisis pertinaz, como en los 5 años pasados, o porque se compromete un gasto excesivo para el que no hay aprovisionamiento o para el que no hay dinero. Bienvenida sea el incremento porcentual que acaba de comprometer el gobierno y que es la consecuencia de haber negociado con Europa un alargamiento, por decirlo de forma que se me entienda, del periodo de devolución de la deuda. Ahora bien, hay que corregir la financiación autonómica y hay que ser cuidadosos con los gastos. A diferencia de ellos, yo sí que coincido en un planteamiento que hacía Lorena al principio, y es que hay, con esa reforma de la financiación autonómica, sería bueno que se ajustara el gasto del Estado y el gasto de las autonomías si queremos un Estado descentralizado como el que tenemos en la Constitución, y a nuestro entender este no tiene marcha atrás. Evidentemente el Estado tiene que tener cada vez menos competencias y más las comunidades autónomas. De hecho, son las comunidades autónomas, somos las comunidades autónomas las que damos las prestaciones básicas y por lo tanto hay que corregir la financiación autonómica, y en esa parte coincido con él. No coincido, como decía Jesús, no puede ser de otra manera porque ideológicamente representamos cosas distintas, en que se gaste más de lo que se gana. Pero esto es como en una casa. Si tú un mes, otro mes, otro mes gastas más de lo que ganas y no lo tienes, al final ni siquiera los inversores van a confiar en ti para poder darte crédito. Por lo tanto, dicho esto, ¿cuál es en este momento nuestra preocupación? Pues nuestra preocupación es que se ha comprometido un gasto en presupuestos para el que no hay dinero. Se han adquirido una serie de compromisos para poder cerrar en falso los presupuestos, en este caso con Izquierda Unida, con Junta y con Podemos, para el que el consejero Gimeno no tiene dinero. Y hay que decírselo abiertamente a la gente, que es lo que puso sobre la mesa la interventora,
trabajadora, es lo que también habéis puesto de manifiesto los grupos políticos que avalasteis el presupuesto, pero efectivamente se han adquirido una serie de compromisos en prestaciones sociales básicas, donde van, por ejemplo, las comarcas, en la paga extra de los funcionarios, pero en muchas otras cosas, y sencillamente no hay dinero para pagarlos. Y ahora tenemos a los centros especiales de empleo, a las asociaciones o a las entidades sin ánimo de lucro de la discapacidad, que ni siquiera van a acompañarnos en la celebración de los actos del Día de San Jorge, cuando la prioridad de algunos de los partidos que han apoyado la aprobación de los presupuestos era el gasto social. O sea, es algo bastante extraño y extraordinario lo que se está viviendo. Por lo tanto, bienvenida sea este incremento. Es verdad que debería, y aquí vuelvo a coincidir, en este caso con Jesús, debería corregirse con una reforma de la financiación autonómica y no con una actuación casi paternalista del ministro de turno, pero corregido todo eso, sí que sería bueno que ciñéramos o que nos ajustáramos en los gastos a los ingresos para evitar que pase lo que nos está pasando. Siempre priorizando las prestaciones sociales básicas. Yo he de decir que me parece muy bien lo que dices de hay que ajustar los me ha mirado alguien mal. Hay que ajustar los gastos a los ingresos, estoy de acuerdo. Creo que hubiera sido una buena política en los años que estuvisteis con el Partido Popular al frente de la comunidad. Hemos tenido años que, si no recuerdo mal, así hasta 400, que te voy a responder hasta 400 millones de euros de diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado. Eso es así. No me parece, o sea, quiero decir, no me parece del todo mal, y esto cuando pues, se pone el ejemplo de la casa, no me parece del todo mal, por una sencilla cuestión. Cuando las familias van mal, una casa no funciona exactamente igual que un país o que una comunidad autónoma. Cuando las casas van mal, pues se pide dinero a los padres, a los abuelos, etcétera. Sabemos mucho de eso, de que están siendo las pensiones de muchos abuelos los que están manteniendo muchos hogares. Y aquí es prácticamente lo mismo. O sea, que pese a las diferencias, es prácticamente lo mismo. Cuando las cosas van mal, hay que endeudarse. La cuestión es bajo qué condiciones te endeudas. Y cuando hablas del tema de la ley de financiación, de la reforma de la financiación, no es solamente que se apliquen criterios de dispersión, por supuesto, de envejecimiento, de todos los problemas que tiene Aragón. La cuestión es que no hay una corresponsabilidad. Y ojo con vuestros aliados, porque lo que están haciendo vuestros aliados del Partido Popular, lo que están haciendo es utilizar la cuestión del déficit y la
dice, Dios aprieta pero no ahoga, Montoro aprieta pero no suelta, ¿vale? Y en eso hay que tenerlo en cuenta, porque nunca va a dejar de utilizar, y eso no va a cambiar con una ley de financiación, sino con una profunda reforma de lo que es la estructura del Estado. Nunca va a cambiar esa sumisión que tienen en última instancia mientras exista la austeridad tal como se entiende hoy en día. Nunca va a cambiar la sumisión que tenemos las comunidades autónomas, que somos quienes prestamos los servicios respecto al Estado central. Yo creo que esa es una vuelta de tuerca a la que hay que darle. Lo que no se puede hacer es seguir aplicando las mismas recetas que no han fracasado. Ahora le reconocen a Podemos y a otras fuerzas, se acabó. Se le reconoce a Podemos y a otras fuerzas políticas que teníamos razón cuando decíamos no, se tiene que retrasar el calendario de contracción del déficit, se tienen que aumentar los márgenes de déficit. Ahora nos da las razones, lo que ha hecho el Partido Popular ahora. Ahora la cuestión es que nos den las razones en lo siguiente, y es que no se puede salir de la crisis mediante medidas de autoridad. Eso es lo que mata a la sociedad. Rosa y Jesús, Sí. más breves, por favor. Sí, breve. Lorien, no nos hagamos trampas en el solitario. La situación de hoy en Aragón no tiene nada que ver con la de los 5 años pasados, pero ni en Aragón ni en el resto de España. Cuando entrábamos de lleno en una crisis profundísima de la que el anterior presidente de Gobierno Nacional ni siquiera se había enterado, y hemos pasado los peores años de la historia reciente de España. Desde el punto de vista... a ver, nunca en España se había estado en deflación, al menos desde que tú y yo nacimos, y yo soy bastante más mayor que tú. Por lo tanto, primera cuestión, cayeron yo 3 ideas sobre la mesa. Primero, nada tiene que ver la legislatura pasada con esta. Primera cuestión, por motivo de la crisis, por el desempleo, por el cierre de empresas, por todas estas razones cayeron los ingresos cerca de un 70%. Primera cuestión. Pero con el pasado gobierno, efectivamente, del PAR con el Partido Popular, primero, no subimos los impuestos a la ciudadanía. Segundo, no quebrantamos ni uno solo de los compromisos que adquirimos. Tercero, ni uno. Tercero, no sacrificamos a nadie ni nada en el camino. Se hizo un esfuerzo ímprobo, pero no sacrificamos a nadie. Y sí, es verdad, nos excedimos en el objetivo de déficit. Pero mira, se siguió pagando a los centros especiales de empleo, no como ahora que no están cobrando. No sacrificamos el deporte base. Cumplimos todos nuestros compromisos adquiridos con todos 600 millones a de nivel... recortes. Sí, no, perdona, pero se mantuvieron los
espaciales, Lorien. No sé, Y ahora no es cierto. se pusieron en No es huelga en la pasada legislatura los centros especiales de empleo. No, se puso en huelga toda la educación. No, perdona. ¿Te parece poco? No, Se no, puso en perdona. huelga toda la educación. No, perdona. Ahí está. Sí, sí. La última intervención de Rosa, que iba a ser breve para concluir, es que tiene muchas matizaciones. Sí, sí cumplieron compromisos y sí que recortaron 600 millones de euros. Sí, y dejaron la educación en situación precaria. Pasamos de aulas que tenían de media 21 a aulas que tenían de media 21 chavales, 26 y 27 chavales en algunos centros del medio rural. Sí, sí, hubo productos farmacéuticos que antes no se pagaban y que ahora se tenían que pagar. Hubo mínimos de recetas que antes no se pagaban Vosotros habéis y ahora subido los se tenían impuestos, que Jesús. pagar. Claro, El pero primer es que, día que pero es que llegasteis. ahí hay una diferencia, efectivamente, porque nosotros creemos en ese estado del bienestar que se sostiene con los impuestos. Con los impuestos que tiene que pagar quien más tiene. Y no con ese sistema económico que impera hasta ahora, y me da igual quién ha estado gobernando hasta ahora, en el que lo importante en España estaba en Panamá, o se movía a través de Panamá, o de Andorra, o de A mí no Suiza. me mires que De ahí no hemos ido. No, a ti no, al sistema económico que han votado en el Parlamento, los parlamentos quienes han estado hasta ahora. Y esas son las políticas que nos han llevado. Porque, claro, en tiempos había una política que, sobre todo era la socialdemocracia, que decía ahorremos mientras tenemos para gastar cuando no tenemos o endeudarnos cuando no tenemos. Y ahí es donde yo sí que quiero hacer políticas con la deuda. ¿Qué ocurre? Que ahora no me dejan. Ahora que no tenemos, vamos a pedir deuda. ¿Qué ocurre? Que en los tiempos en los que teníamos hemos estado haciendo fastos. Hemos gastado todo lo que teníamos cuando había ingresos. ¿Y qué es lo que hemos hecho además? Bajar los impuestos a los que más tienen. Subir los impuestos a todo el mundo y bajar los impuestos a los que más tienen. A esos que son los que ahora tendrían que ayudar a levantar la situación económica del país. Y ahí diferimos, claro que sí, pero la situación que estamos ahora es consecuencia de las políticas que ha habido antes. Y decías, ¿y qué es el déficit? Pero déficit no es deuda. Déficit no es deuda. El déficit acumula deuda. no, ya he dicho lo que era el déficit. Entonces, son cosas distintas. Y tú dices, adecuemos los ingresos Yo a solo los os voy a hacer una pregunta. Y yo te digo una cosa, adecuemos los ingresos también a los gastos. Sí, vamos a ver qué gastos son necesarios. Pongámonos de acuerdo y a partir de ahí busquemos los ingresos. Y eso es lo que no estamos haciendo. Mira, a ver, evidentemente soy partidaria, incluso en mi casa, de no gastar más de lo que gano. Primera cuestión.
Déjame acabar, que estoy mayor y se me va el hilo. Segunda cuestión, entonces te digo, acomodar los ingresos a los gastos, eso sí, priorizando cuáles son los gastos más importantes. Donde voy a coincidir vosotros en los servicios esenciales. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Qué hemos hecho ahora con este acuerdo al que habéis llegado en los presupuestos? Si sabíais ¿Qué presupuestos son los federales del Estado? en Los los que aprobó el Partido presupuestos Popular con el PAC. autonómicos, hablamos Ah, de yo los pensaba de los de la presupuestos Administración General del Estado. autonómicos de No, es que si no 2016, acaba le contesto. en los que las prioridades eran Y son los gastos sociales y no están aprovisionados esos gastos. ¿Por qué las comarcas se han revelado? ¿Por qué se han revelado los centros especiales de empleo? porque el ¿Qué está Partido pasando, Popular no Jesús? dotó en el año 2015. Oye, Jesús, que estamos hablando. Sí, A también. ver, un momento, por favor, Yo que estamos hablando de presupuestos del año 2016, no estamos hablando y del Pero pago lo que ha del habido que último provisionar trimestre de es el último, 2015. Si último no, trimestre no de se entiende. Confundamos a la audiencia. Claro, claro. Jesús, 10 segundos, No, que y efectivamente, Lorien, 30, efectivamente todo esto pero viene arrastrado de lo que viene arrastrado. Y el último trimestre en las comarcas no se le pagó porque hubo una indisposición en los créditos del presupuesto del año 15, que yo sepa lo aprobó el PP y el PAC. Y ahora, Luego ¿por qué no también va a en pagar consecuencia. menos la paga extra? ahora Ahora hablaremos hablaremos de ahora la hablaremos. pero Lorien termina. Porque habéis adquirido un compromiso y sabíais que no lo podíais pagar. Te puedo dar 4 cifras. Sí. 4 cifras. Si son dos, mejor. 600 millones de recortes anuales en educación, sanidad y servicios sociales. 1.000 millones menos de ingresos. Vuestra legislatura, quiero decir. 1.000 millones menos de ingresos. Pasamos de ser una comunidad fiscal con una presión fiscal, una comunidad autónoma con presión fiscal en la media, a ser la tercera que menos, empatada con Madrid. Mientras hacía falta ingresar, nos convertimos en un sitio que dejaba que se fuera la pasta. Y por último, 2.500 millones más de deuda. Mientras se quitaban impuestos a los ricos, acumulábamos deudas sin talento. 2.500 millones de deuda. ¿Puedo un poquitito? No, que se nos va el programa. Y ahora sí que hay que hablar con Bueno, pero tus cifras avalan mi tesis. Hablamos ahora de la paga esta, la que hacía ilusión hace unos instantes. O sea, parece que el 25% de esa paga que los funcionarios esperan cobrar este mes tampoco va a llegar. El consejero de Hacienda, Fernando Jimeno, ya no pone fecha para el pago y dice que será cuando haya disponibilidad de tesorería. Una nueva promesa incumplida en este sentido, que además hay que recordar que el Ejecutivo también incumplió el pasado mes el acuerdo firmado con los sindicatos para abonar a los empleados el 50% de esta extra. Jesús. Bien, nosotros hemos dicho que la verdadera intención de Jimeno es
el 50% de la paga extra en diciembre. Y el problema que ha habido en la modificación de presupuestaria, que bueno, se votó en contra, luego ha habido un acuerdo, al final lo que ha hecho ha sido ayudarle a Jimeno a que no cumpla sus compromisos de pagarlo cuanto antes. Hay otras administraciones que están pagando, pero ahora mismo la comunidad autónoma tiene un serio problema de tesorería. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que en el año 2012 se decidió que no se pagaba la paga extra a los funcionarios. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Endeudarse, pero en lugar de a costa de un banco, a costa de los funcionarios. Y ahora, pues es verdad que los funcionarios y las funcionarias tienen derecho a cobrar lo que se les debe, porque son el banco que ha prestado a la administración. Y se encuentra con un serio problema de tesorería, pero que tiene que afrontar. Y que tiene que afrontarse o, como decíamos antes, con esos ingresos o con una indisposición de créditos por otro lado. Pero hay cuestiones que son sustanciales en los compromisos que tiene el gobierno de Aragón, y una de ellas es el pago de la nómina a los trabajadores. Rosa. Bueno, nosotros ya hemos presentado un montón de iniciativas en esa dirección, tanto en enmiendas a presupuestos como en PNLs, para que se les devuelva esta parte de la paga extra de los funcionarios. Lo dijimos en su momento, ya en su momento no estábamos de acuerdo con esta medida, y seguimos pensando ahora que hay que devolverlo. Yo, mi pregunta es que, Jesús, habláis como si vosotros no tuvierais nada que ver en esto. Vosotros adquiristeis, avalasteis el presupuesto. El presupuesto salió adelante con los votos a favor de Podemos, de Izquierda Unida y de Junta. Mi pregunta es, si se sabía que no había dinero para pagar estas partidas, ¿por qué no se pararon los presupuestos? ¿Por qué no se le pidió al consejero Jimeno que aprovisionara todas esas partidas para poder hacer frente a los compromisos adquiridos, y después ya hubiéramos aprobado los presupuestos? Os recuerdo que nosotros mantuvimos una posición cuando el Partido Popular votó en contra. Nosotros nos abstuvimos precisamente para que pudiera salir adelante tanto el pago a las comarcas como el pago a los funcionarios. Decía antes Lorien, y me ayudaba con sus cifras, dice, en la legislatura pasada 1.000 millones menos de ingresos y 2.500 millones más de deuda, claro, para poder mantener los servicios, y menos presión fiscal, sí, porque nosotros creemos que hay que generar más actividad y menos presión fiscal. Pero hicimos frente a todos los compromisos, a todos los compromisos adquiridos. Os lo vuelvo a repetir. ¿Cuánto se dejó de pagar a un centro especial de empleo? Es una situación inaudita.
que sinceramente, y esto os lo digo con el corazón en la mano, entiendo que el PSOE esté haciendo equilibrios en la cuerda floja, pero no entiendo cómo fuerzas políticas como Izquierda Unida o como Podemos han avalado ese presupuesto. No lo puedo entender, porque vosotros mismos lo estáis viendo después, una vez aprobado, que no se está pudiendo cumplir. Entonces, que no está haciendo el gobierno frente, y hablo del gobierno, no de vosotros, a los compromisos que ha adquirido con vosotros. 2 minutos cada uno, nos quedamos sin tiempo. Hay una diferencia. En la legislatura anterior y en todas las anteriores, cuando un consejero de Economía, o perdón, de Hacienda, quería hacer una modificación presupuestaria, sacaba dinero de quién sabe dónde y se hubiera pagado la paga extra ya, ¿no? O sea, quiere decir, ya se hubiera pagado y ahí de repente nos hubiéramos encontrado a final de año con un agujero en otro sitio. La cuestión es que ahora estas modificaciones presupuestarias... Eso no ha pasado, Lorien. Vaya que no ha pasado. O sea, quiere decir, no nos hemos encontrado agujeros, no nos hemos encontrado agujeros en ninguna parte en todo este tiempo. Pero bueno, en cualquier caso. Lorien, perdóname, en presupuesto, no, sí, pero esta es una aclaración que quiero hacer. Que no queda tiempo para los demás. Entonces, la cuestión es básicamente esa. Ahora, todas las modificaciones presupuestarias de este calibre tienen que pasar por las Cortes. Si tenéis buenas ideas de dónde sacar el dinero de los presupuestos actuales, tenéis una oportunidad de oro para decir, no, de aquí, bueno, de hecho ya lo habéis hecho negociando así, bueno, perdón, el Partido Popular. Es que ya me cuesta a veces distinguir. Bueno, pues distingue, porque tenemos un grupo parlamentario. Sí, no, decir, pero luego en Madrid funcionáis de otra manera, no sé, está todo muy complicado. Y en último lugar, el problema de lo que hicisteis, en la legislatura anterior es que si tú dejas de cobrar impuestos porque se lo quitas a las rentas más altas y te lo gastas en deuda, nos estaban cobrando la deuda al 8%, al 6%, al 7%, dependiendo del tipo de deuda que intentáramos emitir. O sea, habéis dejado de cobrar impuestos a los ricos para no solamente sacarlo de otra parte, sino que por eso le tenemos que estar pagando un 8% a los bancos. El impuesto de hidrocarburos lo paga todo el mundo. No mintáis, no digáis a la ciudadanía lo que no es. Yo no lo he respetado. Yo voy a 2 minutos, pido lo mismo. que nos quedamos. Al final estamos en que las desigualdades se han incrementado, los más ricos tienen más y las capas populares tienen menos. Y esto como consecuencia de que se les ha bajado la presión fiscal a los ricos. Por lo tanto, hay menos ingresos que permitan hacer políticas. Eso por un lado. Y efectivamente, Izquierda Unida ha aprobado un presupuesto en el que se le han incluido numerosísimas enmiendas. Y en esas enmiendas hay cosas como, por ejemplo, el tema de los trabajadores forestales. Acuerdo que
PAR, en aquel momento era un consejero del PAR, incumplió con los trabajadores y que firmó en cuanto a la ley de montes, por ejemplo. O sea, al final tú sumas y apoyas un presupuesto que no estás en gobierno para que salgan adelante determinadas políticas, no todas. Eso no quiere decir que no te puedas mantener con una actitud crítica hacia cuestiones que tú no apoyas. Y esta es una de ellas. Por otra parte, ese engaño en los ingresos, ¿de dónde nos venía también? Porque nos venía arrastrado de los ejercicios anteriores, que también estaban en aquel momento inflados. Claro, y es decir, no, en Aragón tenemos este problema, pero ¿quién aprobó los presupuestos de la Administración General del Estado y quién aprobó y sustentó las decisiones del año 2012 a 3 años de las elecciones? Es muy fácil quitarle a los funcionarios y decir, y echar a la sociedad encima de los funcionarios diciendo, claro que sí, que son unos vagos, ves, que les quiten a ellos, pero a 3 años de las elecciones. Pero ahora, cuando llegan las elecciones, el mes antes de las elecciones, dice Montoro, ahora pago a los funcionarios de la Administración General del Estado como hizo con el 25 y con el 24 anterior, justo antes de las elecciones. Y eso es hacer trampa, no con el solitario, con el dinero de los demás y con la renta de los funcionarios. Una cosa de 30 segundos. no, 10. solo reiterar nuestros respetos a los funcionarios y poner en valor su trabajo, que parece que últimamente estos señores están un poco confundidos con este asunto. Hombre, estos señores no, ustedes fueron No, los que maltrataron. Díselo al concejal Cubero. Bueno, Oye, Jesús, díselo, no, díselo díselo ya tú, solo que es puedes tuyo, decir, no mío. pero eso, Díselo pero Cubero no le ha quitado el sueldo a ningún funcionario, no le ha quitado la paga extra. Bueno, Yo Yo creo que tampoco, la paga extra fue el nos hemos quedado sin tiempo. usted en el Senado. Ya está. 2012 y lo hemos reclamado ahora. Nos hemos quedado sin tiempo de Cubero y hablamos el martes y el miércoles, como bien saben, así que lo vamos